Al comenzar nuestro podcast de hoy jueves, en que nos corresponde comentario económico, quiero aprovechar de enviar un saludo lleno de cariño, de energía, de mucha fuerza para los miles de emprendedores y dueños de negocio que no solamente en Chile, sino en muchos países de América Latina y del resto del mundo lo están pasando mal, producto de esta crisis sanitaria que a todos nos ha golpeado en mayor o menor proporción. Así que este abrazo fraternal de Chile para el resto del mundo, reitero, para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que han tenido que lidiar con una cantidad de enormes problemas para poder continuar adelante con su negocio, con todas las dificultades, por supuesto, que esto ha representado. Así que para ustedes, nuestro saludo muy, muy afectuoso desde Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que es una realización de SIC Producciones. ¿Estás pensando en tu próxima estrategia de capacitación para tu equipo de trabajo? Te quiero invitar a que puedas utilizar la franquicia tributaria Sense, de manera que puedas financiar aquellos proyectos de capacitación que requieras y además potenciar herramientas de comunicación interna en tu empresa, utilizando esta moderna e innovadora herramienta de capacitación que hemos creado y desarrollado junto a Grupo Corporis y SIC Producciones, mediante el uso de podcast para estos propósitos. Para aquellos que quieran tener mayor información sobre esta moderna e innovadora herramienta de capacitación, pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp el +569 52 33 10 31. Economía. Es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de cada jueves. Él es Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, con quien vamos a revisar las más importantes noticias económicas de Chile y también en el exterior. Cristian, como siempre, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, estar aquí contribuyendo y pensando en voz alta, como digo yo, con tus preguntas, con las cosas que están pasando y mis reflexiones. Así que gracias de nuevo, como siempre, por la invitación. ¿Te parece, Cristian, que comencemos analizando lo que fue el IMASEC, el indicador mensual de actividad económica del mes de octubre? El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió en una entrevista que dio con Emol TV a estas cifras del IMASEC del mes de octubre, el cual cayó 1,2% en 12 meses y se ubicó en terreno negativo pese a las optimistas proyecciones que tenía el mercado. Así, el ministro señaló ante los números que efectivamente están por algo debajo de lo que el mercado esperaba, el cual estaba esperando cifras levemente positivas. Nosotros como gobierno siempre hemos dicho que esperamos el cuarto trimestre empezar a ver números positivos. Hemos seguido manteniendo aquello, pero indudablemente el desafío es bien mayúsculo. Bueno, estas declaraciones del ministro de Hacienda obviamente crean distintas reacciones en todos los ámbitos. Y algunos dicen que el ministro Briones peca de optimista. Bueno, y aquí podemos entrar en una serie de análisis que me parece interesante también compartir contigo, Cristian. ¿Tú compartes el optimismo del ministro de Hacienda de poder ver números azules en este cuarto trimestre? ¿Cuál es tu proyección de cómo terminaremos este 2020, Cristian? Bueno, mi comentario es que los ministros de Hacienda tienen que decir lo que tiene que decir un ministro de Hacienda, es decir, manejar las expectativas, ojalá, y transmitir optimismo, digamos, en la adversidad. Ese es el rol del ministro de Hacienda. Si yo fuera ministro de Hacienda, estuviera en el rol de ministro Briones, probablemente tampoco estaría tan libre para decir lo que veo como lo puedo decir aquí en este programa. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Es que la verdad es que, lo he dicho todo el tiempo, esto es una situación difícil, es una catástrofe económica de nuestro país. Las cifras oficiales, por problemas de medición, por bases metodológicas, por lo que miden, no están reflejando en cabalidad la profundidad del impacto sobre los hogares, sobre los ingresos de los hogares, sobre sectores de la población, sobre el mercado del trabajo, en particular las tasas de desempleo. Claro,
muestran de aquellos trabajadores que están buscando empleo, pero sabemos que hay muchos trabajadores que están en sus casas hoy por hoy, desalentados de buscar trabajo, porque los que trabajan en la construcción no vale ni la pena buscar trabajo. Es decir, entonces las cifras, y así también las cifras de crecimiento, en mi opinión, están reflejando esto. En el fondo, las cifras de crecimiento finalmente son la prueba de fuego, digamos, de que nuestra situación económica es frágil, es vulnerable, y en ese contexto, mientras más se prolongue, más profunda y más lenta se hace la recuperación hacia adelante también. ¿Por qué razón? Porque comienzan a acumularse desbalances económicos y financieros de los hogares, aprietes de cinturón, reducciones del gasto ya permanentes, el encuentro de un trabajo a un sueldo muy inferior, y por lo mismo el nivel de consumo y el nivel de vida va a ser muy inferior para muchas personas de lo que fue en el pasado. Y eso va a ser permanente por un tiempo, digamos, hasta que la economía no logre recuperar un ritmo de crecimiento, una senda, una trayectoria que permita aumentar las remuneraciones de los trabajadores nuevos, que es lo, en el fondo, de aquellos que se están reingresando después de haberse retirado del mercado del trabajo contra su voluntad, por supuesto. Entonces, todo esto está reflejándose en IMACEX débiles, y que yo creo que es esperable, es previsible que todavía tengamos cifras negativas en lo que queda del año, marginalmente negativas o en torno a cero de crecimiento, porque si bien la recuperación está ocurriendo, también es cierto que el mes de octubre del año pasado, que es la base de comparación para octubre de este año, fue excepcionalmente bajo, pero los meses de noviembre y diciembre, enero, febrero y marzo también mostraron recuperación. Entonces creo que todavía es un poco prematuro así asegurar o anticipar que vamos a tener cifras azules en el cuarto trimestre de este año. Yo creo que van a ser bordeando cero, y más o menos 1% para arriba o para abajo está totalmente todavía dentro de los errores de medición de las variables del IMACEC. Así que yo no sobreinterpretaría que salió negativo. Puede que después en revisiones posteriores salga el Banco Central diciendo que, bueno, el cuarto trimestre de este año tuvimos crecimiento cero o levemente positivo. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Pero yo no sobreinterpretaría. El punto central es que la economía está lánguida. Ese es el punto central. Y que estamos saliendo de todas formas. Eso también es otra importante conclusión, de que la trayectoria es de mejora. Estamos con nuestro análisis económico, como cada jueves, junto a Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo, aquí en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. La siguiente noticia que quiero analizar podría ser como el veranito de San Juan, según algunos especialistas coloquialmente lo han denominado. ¿A qué me refiero? El cobre llega a máximos en 7 años. Expertos están analizando si hay un nuevo superciclo y su impacto en las finanzas públicas. Fue el pasado 19 de agosto cuando el precio del cobre marcó un hito, esto en medio de la pandemia. Luego de 2 años, por primera vez se posicionó por sobre encima de los $3 la libra, y desde el 9 de octubre no volvió a bajar de ese piso. Solo en noviembre el valor del metal creció un 14,6%, y el lunes recién pasado cerró bordeando los $3.05 la libra. Este nivel no lo veíamos desde el año 2013 en la Bolsa de Metales de Londres, pulverizando todas las estimaciones respecto a cómo se comportaría a fin de este año. Para los especialistas, esto no se trata de un incremento que se extenderá por un par de semanas o algunos meses, sino que aseguran que la presión alcista, dada por un conjunto de factores a escala mundial, se mantendría por un periodo prolongado, lo que hace recordar el denominado superciclo del cobre que se vivió en el país hace algunos años, llevando al metal a alcanzar un histórico, recuerdan ustedes, de $4.06 la libra en febrero del año 2011, y de paso engrosar de forma importante la billetera fiscal. A ver, Cristian, ¿coincides en que podemos estar en presencia, primero, de un nuevo superciclo del cobre? Además, quisiera saber qué recomendaciones tú entregarías al gobierno actual, esto es como política ficción, ¿ya?, sobre cómo poder optimizar esta abundancia de recursos que ingresarán a las arcas públicas, teniendo en cuenta la difícil situación que estamos viviendo producto de esta pandemia del coronavirus. Mira,
Coincido, o sea, es cosa, no hay que coincidir aquí, es mirar los datos y los ciclos de los precios del cobre. El precio del cobre está manifestando un aumento importante de la demanda de cobre por parte de China y de otros países en el mundo, que está vinculado a la recuperación de la economía global. Entonces, creo que es una variable anticipatoria de que las expectativas de grandes empresas a nivel global y todos los sectores industriales y manufactureros que usan cobre están anticipando una recuperación en compras de cobre para producción que va a salir al mercado en el primer semestre del próximo año. Básicamente eso es lo que es. Y entre el primer semestre y el segundo semestre del próximo año, porque el cobre se usa, por ejemplo, en vivienda, y la demanda de cobre por vivienda es para viviendas que se entregan, se venden finalmente, que ahora se están construyendo y que se venden a 6 meses o un año más. Entonces, creo que sí estamos en la parte alta del ciclo del precio del cobre. Ese nombre de super ciclo, o sea, la historia del cobre en los últimos 100 años ha sido de ciclos de precios. Es así. Y esos ciclos están intrínsecamente relacionados con los ciclos de la economía global, de la actividad económica global. Así que yo concuerdo que estamos viendo un momento de bonanza en el precio del cobre, que es anticipatorio a la recuperación que va a experimentar la economía global y que está alimentado además en forma claramente y muy notoria en las últimas pocas semanas de este mes, yo diría, por la expectativa y ya realidad de que hay vacuna para el COVID y que la esperanza de que la pandemia sea contenida en el 2021 tiene una probabilidad muy alta de ocurrir. Ahora, otra cosa es inventar la vacuna. Hay una gran diferencia entre inventar la vacuna a distribuirla en forma masiva y que la población en forma masiva adhiera a vacunarse, digamos, para contener la pandemia y poder reanudar actividades con más normalidad en esta nueva normalidad que de todas formas va a ser distinta a la anterior, porque este COVID no es más que un recordatorio de que pueden haber otras enfermedades, digamos, en el camino que tengan características de pandemia. Ya los científicos lo vienen diciendo hace varios años de que hay riesgos, digamos, por el modo de vida que tenemos, por los altos grados de interacción económica entre los países, entre las regiones y entre las personas en el modo de vida urbano. Hay un alto riesgo de que las velocidades de contagio sean de escalas que no conocíamos en el pasado. Así es que ese es un riesgo que está latente con COVID o sin COVID, va a seguir con nosotros, puede tener otros nombres más adelante. Así es que, pero por ahora estamos viendo este ciclo de precio del cobre alto vinculado a la recuperación de la economía global, y eso sin duda es una buena noticia para nosotros dentro de lo malo que está ocurriendo. Indudablemente que esta noticia del precio del cobre obviamente es una pero muy buena información que esperamos se mantenga y se prolongue durante un buen tiempo, pero lo importante es cómo podemos utilizar esos recursos, por todo lo que tú nos acabas de comentar, Cristian. Bien, sigamos avanzando. Te llevo a otro tema. Esta última semana el centro de Santiago fue testigo, lamentablemente, de incidentes, saqueos, desmanes, los que terminaron con enfrentamientos, para variar, entre manifestantes y carabineros y decenas de personas detenidas. Se trata de un escenario que preocupa especialmente al sector del comercio de esta zona. Es que después del estallido social y el golpe de la pandemia del coronavirus, ahora están en pleno proceso de recuperación. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, se refirió a las expectativas del sector de cara a la Navidad y el inminente segundo retiro del 10%. Dijo, el comercio será un gran beneficiado con este tema. Además comentó, esto no tiene nada que ver con protestas sociales porque eso se ha ido canalizando de alguna manera en el país a través del plebiscito y ahora con el proceso constituyente. Esto no tiene justificación, lo que está pasando en estos días, no tiene justificación alguna, y por eso nuestro llamado insistente y desesperado a las autoridades es a que realmente hagan valer su responsabilidad de preservar el orden público. Así lo comentó, reitero, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. La Cámara proyecta que el PIB del sector comercial del país anote un desplome entre 5,2 y 6,2% este año 2020. Y si bien las cifras son históricamente negativas, estas consideran el repunte de la actividad en los últimos meses del año gracias
al levantamiento de las cuarentenas y una serie de factores que han impulsado el consumo. Cristian, ¿cuál es tu análisis de lo que acabo de plantear? Bueno, yo encuentro lamentable, Alfredo, en general, así a un nivel general, en nuestro país, la gran mayoría de las personas queremos vivir en paz y estos actos de agresión de individuos que van y destrozan, destruyen fuentes de trabajo, que alimentan hogares, familias, que, en fin, dan vida a nuestra vida urbana, digamos, que son un aporte a la sociedad porque tenemos necesidad de esparcimiento, de recreación, de ir a comer un sándwich a la esquina, o sea, conversar con un amigo, un café, eso. Entonces, yo creo que la demanda social, el estallido social, efectivamente fue legítimo en sus bases, en sus orígenes, en sus motivaciones, no así en los modos que derivó, y porque atentaron contra la vida, contra el riesgo, contra la seguridad, contra los bienes y en muchos casos todos los bienes de personas que habían acumulado toda su vida y que fueron perdidos por barricadas, por incendios, por saqueos, y personas que necesitan, que viven de su trabajo. Entonces no estamos hablando de a quienes se denuncia, digamos, como los culpables o los dueños del país, que, en fin, todos los epítetos que se infringen no eran esas personas. Entonces, sin duda hay grupos en la población que no respetan ningún límite, que no respetan al otro, que toman lo que no ha sido dado, destruyen, y eso sin duda es absolutamente antisociedad. Por eso es el término antisocial, porque son actitudes, actividades, son comportamientos en contra de la sociedad, del tejido básico de convivencia. Entonces, esas manifestaciones que no son no violencia activa, son violencia activa, y toda la violencia es algo que destruye la red social, destruye bienes, destruye vida, destruye ideales, sueños, destruye trabajo, destruye, en fin, o sea, hogares, familias y condiciones de vida de las personas. Así es que yo, mi opinión, pero desafortunadamente ya es un poco tarde, o sea, ya creo que se instaló en algunos sectores que es posible hacer destrozos y no pasa nada. No pasa realmente nada. Los sistemas de seguridad nuestros han probado ser absolutamente inefectivos en contener este modo de manifestación, por llamarle así, que en realidad yo creo que ya escapa a la palabra manifestación. Y no sé cómo se puede revertir esto. El comercio llama a poner mano dura, pero mano dura puede costar vidas de personas también, porque cuando las fuerzas de orden ejercen la mano dura, sabemos lo que pasa. Y eso es claramente un resultado que es desproporcionado para lo que también está en juego, digamos. Entonces, es una situación bien compleja. Yo, la verdad, soy economista, no soy experto en seguridad interior ni seguridad pública, así que, pero percibo que hay un problema de inteligencia y de seguridad pública, de gestión de la seguridad pública, grave, que no está dando resultados para contener este tipo de desbordes. Me parece que un gran sector de nuestro país coincide en lo que tú acabas de plantear, Cristian. Queremos vivir en paz, tranquilos, que nuestro país vuelva a la normalidad, que podamos actuar de buena manera, que, no sé, entender que esta pandemia, aparte de toda esta crisis que nos ha provocado en lo sanitario, en lo económico, en lo laboral, en lo social, también nos deje alguna enseñanza de cómo tiene que florecer y activarse la solidaridad, de preocuparnos los unos por los otros. Me parece que un sector de la población ha entendido esto, pero hay otro que lamentablemente no. Y en eso incluyo, en lo personal, a las autoridades, quienes dirigen este país, al mundo político, que pareciera que viven en otra realidad. Y eso obviamente provoca molestia y también el aprovechamiento de ciertos sectores de nuestro país para provocar todos estos desórdenes, desmanes y también perjudicar a tanta gente que quiere trabajar y salir adelante. Pero bueno, sigamos avanzando. Hay una buena noticia que quiero compartir con ustedes, porque de alguna manera también esto obedece
a lo que ha estado sucediendo con esta pandemia del coronavirus. Unilever, esta gran transnacional, prueba en Nueva Zelanda la semana laboral de 4 días con el 100% del salario. El fabricante anglo-holandés de productos de consumo Unilever experimentará en Nueva Zelanda desde diciembre, para decir ya comenzó, y por un periodo de 12 meses. Parte en diciembre de 2020, concluye en diciembre del 2021. Van a implementar la semana laboral de 4 días, el 80% de la jornada habitual, mientras que no aplicará recortes salariales a aquellos de sus 81 empleados en el país que se adhieran a la iniciativa, según anunció la multinacional. También mencionar que esto, por supuesto, se va a analizar, van a establecerse métricas, porque aquí, ¿cuál es la idea? Por una parte, son varios factores que se mezclan, ¿eh? Está la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, también atender a lo que la pandemia nos ha mostrado, que no necesariamente trabajar más horas significa producir más. Entonces, justamente es una de las métricas que se va a realizar, medir la productividad, trabajando menos pero produciendo más. Me parece que es bastante interesante que una empresa como esta haya dado el pie o el puntapié inicial a una iniciativa que se está conversando en muchas partes del mundo. De hecho, en Nueva Zelanda ya se estaba invitando a las empresas a realizar este tipo de modificaciones en la carga de trabajo. Bueno, y dependiendo de los resultados, comentaba uno de los representantes de Unilever, esto al cabo de un año, si todo sale positivo, como ellos esperan que resulte, quieren replicar este modelo en otras de las filiales que tienen repartidas en el mundo. Así que atención aquí también los dueños de negocio en nuestro país. Estas son cosas que hay que ya mirar más detenidamente. Cristian, esta iniciativa de Unilever vuelve a colocar en el debate, en medio de esta pandemia del coronavirus, una discusión que se arrastra por muchos años: productividad versus horas de trabajo. Bueno, esto lo hemos hablado en algunos momentos antes en este programa o en otros momentos, Alfredo. Mi percepción, mi opinión como economista es que lo que importa es la productividad, no las horas de trabajo presenciales. Ahora, es cierto, hay algunos sectores de actividad en los cuales la presencia de quienes trabajan es importante, porque son, por ejemplo, atención a público. Ahí no hay vuelta que darle, hay horarios, hay una continuidad operacional de lunes a viernes, o de lunes a sábado, o de lunes a domingo en algunos casos. Entonces, creo que ahora todo eso tiene solución por la vía de la elaboración y diseño de turnos inteligentes, ¿cierto? Eso, o sea, con voluntad se puede lograr. Yo personalmente soy partidario de una jornada más corta en Chile. Creo que en Chile se trabaja muchas horas y la productividad es baja. Y creo que están relacionadas las dos cosas, porque en Chile, si bien estamos mirando para arriba y queremos ser país desarrollado en muchas cosas, en muchas otras no están las precondiciones para tener un nivel de vida y de productividad de país desarrollado. Por ejemplo, que el transporte público en Chile, el chileno promedio, para llegar a su trabajo y volver de él a su hogar, gasta entre 2 y 3 horas diarias. Y en algunos casos 4 también, en traslados. Tiempos de traslados que son tiempos de vida familiares, que dificultan toda la operación del hogar, de enseñar a los niños, ayudar en las tareas, cocinar, lavar y preparar todo. Entonces, la verdad es que trabajadores agotados, exhaustos, que gastan 12 horas de su vida, 14 horas de su vida entre el trabajo y los traslados. La verdad es que no se puede pensar en muchos mayores incrementos de productividad por el lado de la concentración, la actitud hacia el trabajo, la creatividad, la motivación, el entusiasmo, el cumplimiento de metas, el cumplimiento de los pedidos, en fin. Entonces, yo personalmente creo que hace tiempo en Chile desde el estallido social, estaban las condiciones, y ahora mismo con la crisis, están las condiciones para transitar a algo así como bajar la jornada semanal en horas, o esquemas de este tipo, que si bien el código, sé que cosas así en nuestro código de trabajo son difíciles de implementar por las normativas y todo, pero se podría, o sea, yo sería partidario, de hecho, o contribuir con mi experiencia. Yo en mi centro de estudios hay 2 personas que trabajan de parte de mí, y yo no les pido que vayan al trabajo
más que un día a la semana que nos juntamos a almorzar y a coordinarnos, pero sí siempre está abierta la posibilidad de que según necesidad podrían ir varios días, más días si es que fuera necesario. Y a la gente le encanta esto, porque combina un teletrabajo con juntarse con cierta periodicidad, pero yo siempre les digo también que prefiero que duerman más tiempo, hagan clases de yoga, descansen, en vez de estar gastando esas 3 o 4 horas diarias en los tacos y en el traslado, perdiendo tiempo. Entonces, en general la gente, yo llevo ya 10 años dirigiendo este centro de estudio en ese esquema, y es no convencional, sin duda, pero la gente siempre ha estado muy contenta, muy satisfecha con ese esquema. Sin lugar a dudas, el camino es ese. Recordemos que hay algunos diputados que han estado tratando de empujar esta iniciativa de rebajar la jornada laboral que tenemos actualmente de 45 a 40 horas. Y en muchas partes del mundo esto se está haciendo. Y creo que esta pandemia, tal como nos ha provocado muchas complicaciones, también nos está mostrando lo que todo el mundo dice: oye, la forma de nuestra vida ya cambió. Y el aspecto laboral obviamente que también se ha visto o se va a ver modificado, porque ya hoy día tenemos este sistema híbrido de trabajar algunas horas de manera presencial y otras desde nuestra casa. Entonces, aquí nos está diciendo, en este caso a través del ejemplo que nos está dando Unilever, que las empresas de todos los tamaños tienen que ir en esa dirección. Menos horas de trabajo y mejorar la productividad y mejorar, por sobre todas las cosas, la calidad de vida. Conexión Empresarial Chile, les recuerdo que es una realización de S&C Producciones. Los tiempos actuales en los que estamos viviendo, una de las cosas que nos exigen es permanente capacitación y perfeccionamiento. Grupo Corporis y S&C Producciones hoy ponen al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación, facilitando procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos, donde precisamente el tiempo es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas. Si necesitas mayor información sobre esta moderna e innovadora herramienta de capacitación, te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp el +569 52 33 10 31. Cristian, sigamos avanzando. Wall Street abrió este martes, recién pasado, abrió verde, sí, en verde, con sus principales indicadores encaminados a batir nuevos récords tras despedir en la víspera el mejor mes bursátil en 3 décadas, esto gracias a los avances en las vacunas anti-COVID que han sembrado la esperanza de la vuelta a la normalidad. El mercado está bastante optimista. Por ahora, los mercados han comprado las noticias de que las vacunas van a implementarse más pronto de lo esperado. Lo mencionó el analista Eric Bartalon, jefe global de investigación de mercados de capital de Allianz. No obstante, los inversores están pendientes de nuevos datos macroeconómicos, así como de las comparecencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ante el Congreso, en busca de datos sobre la recuperación. Como siempre lo hemos conversado, aquí las especulaciones están a la orden del día. Cristian, ¿cómo observas lo que ha estado pasando en Estados Unidos con estos anuncios y el comportamiento de las principales economías en Europa? Bueno, mi evaluación, mirando los datos recientes de la economía norteamericana, lo que está pasando en Europa, es que hay una recuperación que está en marcha sin duda, pero con avances y retrocesos. Es decir, vemos también que los casos activos y los rebrotes están ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, para qué decir. Por lo tanto, las medidas de restricción a la movilidad ya se han implementado en Europa, en Estados Unidos están a puertas, con avances y retrocesos de abrimos las escuelas o no, después decidieron abrirlas ahora hace poco. Entonces, y vemos también que las cifras del mercado del trabajo van confirmando que el grueso de la recuperación inicial, que fue como recuperarse del shock violento inicial, reabrir comercio, reabrir locales, establecimientos, eso ocurrió ya, y ahora estamos en una situación mucho más lánguida, mucho más lenta de recuperación de la ocupación. Entonces, creo que este panorama confirma que incluso con la
descubrimiento y la expansión y adopción de la vacuna, la difusión de la vacuna en 2021, como los sistemas económicos son circulares, es decir, hay un flujo circular de los ingresos, lo que son ventas de las empresas son ingresos para las empresas, y con esos ingresos las empresas pagan sus costos de producción, pagan a los trabajadores, esos ingresos de los trabajadores constituyen la demanda por financian, digamos, el consumo de los hogares, que es parte de la demanda de las empresas. Entonces hay un flujo circular de los ingresos. Y ese flujo circular de los ingresos es el que está, digamos, ocurriendo a una velocidad más lenta y a una escala más baja. Los modelos macroeconómicos, la disciplina macroeconómica, la historia económica también muestra que en esos procesos, especialmente cuando estamos saliendo de una crisis de esta naturaleza en que las empresas y los hogares y los gobiernos han terminado con niveles altos de endeudamiento, hay menor efectividad de expansión de la política monetaria y de expansión de la política fiscal en la segunda fase de la recuperación, que es ya saliendo del shock inicial, digamos, el recuperar un nivel de normalidad en funcionamiento económico. Y esa etapa va a tomar un tiempo, va a tomar años, no es inmediata, ni aún con vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna, claro, reduce los temores de la población y reduce la necesidad de restricciones sanitarias, digamos, ¿cierto? Cuarentenas y otras cosas que claramente son un shock. Pero la economía quedó dañada, los hogares quedaron con menores ingresos, quedaron con niveles altos de endeudamiento que les reduce la capacidad de reactivar su consumo en el futuro próximo. ¿Por qué? Porque hay un servicio de la deuda que está por medio. Lo mismo para las empresas, lo mismo para el gobierno. Entonces, todo esto indica que la recuperación va a tomar un número de años, 2 o 3 años, probablemente. Mi estimación es que de 2023 a 2024, cuando podemos decir probablemente que las situaciones de las condiciones de vida de los hogares esté cercana a lo que era prepandemia. De esta forma, ya comenzamos a despedirnos luego de haber revisado los más importantes acontecimientos que se han desarrollado estos últimos días tanto en Chile como en el exterior. Análisis que ha realizado Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, a quien siempre le tengo que dar las gracias por su tiempo, por su disposición. Gracias, Cristian, por habernos acompañado en esta ocasión, y si nos quieres compartir una última reflexión, por favor, y nos encontramos en 7 días más. Mira, mi última reflexión, Alfredo, sería que esto no va a ser, esta recuperación no va a ser muy rápida. No es trivial lo que ocurrió en la economía, ni para los hogares, ni para las personas, ni para las empresas, mucho menos para el gobierno, para los bancos tampoco. Entonces, yo creo que en el fondo mi llamado es solamente a tener sabiduría, de hacer los ajustes necesarios para pasar años que no van a ser tan bollantes, digamos, en lo económico, pero sabiendo que vamos a salir de esto y que vamos a salir en formas distintas. Es decir, claramente vamos a salir con una economía mucho más digitalizada, con patrones y hábitos de consumo de algunos segmentos de la población en algunas formas, ¿cierto? Van a salir cambiadas, van a salir distintas. La gente va a seguir comprando más por internet de aquí en adelante. Es decir, las compras online y todos los servicios online van a tener una participación de mercado más alta de la que tenían pre-pandemia de aquí en adelante, aun cuando se normalice completamente la economía. Entonces, o que los servicios de aglomeración de personas van a tener que mantener resguardos de aquí en adelante probablemente por un tiempo. Como dije, por COVID ahora y por lo que venga más adelante. Así es que, y bueno, me despido con esa reflexión final. Como siempre, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Alfredo, y quedo atento para una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Interesante la reflexión que nos comparte Cristiana, y creo, bueno, en lo personal coincido. Creo que tenemos que tener mucha sabiduría, paciencia, tranquilidad, mesura, tomar las decisiones con la cabeza muy fría, sobre todo en lo que se refiere a las finanzas. Hay que cuidar nuestra salud porque este proceso de recuperación va a ser lento, así que hay que prepararse y tratar de tomar todos los resguardos posibles. Bien, de esta forma
Me despido de cada uno de ustedes. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Recuerden que Conexión Empresarial Chile es una realización de SIC Producciones. Los dejo invitados para que mañana nos encontremos en Conexión Empresarial Cowork. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.